¿Cómo están? Hola. ¿Ya listos? Sale, listos para recibir hoy. Yo soy el mejor pastor de todo el mundo. Soy bueno en lo que hago. ¿Por qué están de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque nada más quieren ganar puntos, ¿verdad? Quieren quedar bien conmigo, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok. La verdad, cuando ustedes escucharon esas palabras, yo soy el mejor pastor del mundo, yo soy bueno en lo que yo hago, ¿qué pensaron? ¿Qué pensaron? ¿Qué es lo que llegó a la mente cuando escucharon esas palabras? ¿No? Ahora, no tengan miedo, sean honestos. Yo no me voy a correr llorando de aquí si me dicen la verdad. ¿Qué pensaron? Hoy, qué orgullo. ¿Quién piensa que es él? Yo conozco mejores pastores que él. Ay, no, es muy joven, o muy antes, depende de lo que piensen, ¿no? O muy grande. O él no es mexicano, ¿quién piensa que es? O sea, realmente, ¿qué pensaron ustedes? ¿Qué pensaron? Estamos en la serie que, ayúdame. Muy bien, sé que aquí hemos tenido una falla, algo pasó. Tiene su luz, quién sabe, pero pues ya tenemos nada más las 3 pantallas. Entre nosotros, y hemos estado viendo ¿qué? Díganme ustedes, ¿qué? Oh. Ahora sí voy a correr llorando de aquí, porque no. Entre nosotros estamos hablando de ¿qué? Los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5. ¿Y qué creen ustedes que nos toca hoy? ¿Más fuerte? La humildad, claro que sí. Por eso comencé hablando así. Y les quiero decir que no soy el mejor pastor en todo el mundo. Nada más que yo les amo a ustedes y que todos juntos estamos caminando, aprendiendo de ser más y más como Jesús, ¿sí o no? Y juntos con nuestros defectos y fallas, ahí estamos aprendiendo. Entonces les digo que lo que les dije en el principio no es lo que pienso. Nada más era para agarrar su atención en ese tema de hoy. Entonces, la humildad en este fruto que estamos viendo, ¿qué significa? ¿Qué significa? Y sé que cada uno tiene su concepto, su definición, lo que piensen que es la humildad. Entonces, hoy queremos verlo un poco más profundo de realmente qué es lo que significa para nuestras vidas, ¿no? Y primero quiero comentar algo viendo la palabra en sí misma, porque las diferentes versiones de la Biblia usan diferentes palabras. Hay versiones como la NTV que usamos más nosotros aquí los domingos, la NVI, Dios habla hoy, varias versiones así que usan la palabra humildad. Pero hay otras versiones como la Reina Valera actualizada, la Biblia de las Américas, que usa otra palabra. ¿Que usan qué palabra? Mansedumbre. Y quizás tú ¿qué? Mansedumbre, porque es una palabra que no usamos en la conversación diaria, ¿no? Quizás han escuchado la palabra el manso. O sea, no es el menso, ¿ok? Que háganlo bien, no es es el manso, ¿no? Que tiene que ver con la mansedumbre. Entonces, ¿qué significa esas dos palabras? Quizás qué diferencia hay? Y sabemos que hay muchas otras versiones, nada más mencioné algunas. Hay docenas y docenas de versiones en español, pero estas son las dos palabras más comunes que usan en Gálatas 5 cuando estamos hablando del fruto, de ese fruto en particular. Entonces, el griego original
es la palabra preotes. Preotes. No sé si la estoy pronunciando bien, preotes. Y su significado en griego de esa palabra que usa para mansedumbre o humildad, depende en qué versión usas, significa lograr al demostrar la combinación correcta. Escuchen lo que dice aquí. La combinación correcta de fuerza y de reserva. O sea, es como que hay un choque aquí de fuerza y de reserva. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es? Porque quizás no es la definición que vamos a pensar cuando hablamos de humildad y de mansedumbre. En otras palabras, el manso, el que está viviendo la humildad, la que está viviendo la mansedumbre, es el que ejerce su poder con moderación y delicadeza. O sea que tiene poder. Ese es donde viene la parte de la fuerza. Tiene poder, tiene autoridad, pero usa ese poder y autoridad con amor y delicadeza. Y sabe cómo usar esa combinación de fuerza y de delicadeza. Y vamos a ver, pues viendo a Jesús, es el mejor ejemplo de ese en práctica, viviendo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre mansedumbre y humildad? Para que sepamos cuál es. Les quiero decir, bueno, son las dos cosas. Son las dos cosas. Es mansedumbre y es humildad. La mansedumbre es como, yo he tratado de ver como una pequeña diferencia, una definición. La mansedumbre es como el estado de ser manso. Y la humildad es la característica de alguien siendo humilde en su vida, poniéndolo en práctica. Entonces podemos decir, si están confundidos, podemos decir que yo soy manso y lo muestro siendo humilde en lo que hago, en lo que digo, en la forma en que actúo. Lo hago aún más fácil. Si ustedes dicen, pero todavía no sé cuál es, ¿qué debo usar? Usan cualquiera de las dos palabras. Tiene el mismo significado, en pocas palabras, ¿no? Depende de lo que tú quieres hacer. Hay más ejemplos en la Biblia, hay varios ejemplos, quiero ver nada más algunas citas que usan esa misma palabra en griego, preotes, para que podemos quizás entender, porque en Gálatas 5 nada más es la lista, nada más es que la lista de los nueve frutos, ahí dice mansedumbre o humilde. Pero ¿dónde hay más esa palabra en griego? Ahí en Gálatas. Creo que lo tenemos aquí, 6.1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, deberían ayudarlo a volver el camino recto con ternura y ¿qué? Preotes, humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Efesios 4.2. Sean siempre, ¿qué? Humildes, preotes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Segundo de Timoteo 2:25, instruye con preotis, es la misma palabra, ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprenden la verdad. Santiago 1:21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad preotes la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Ahora, ¿agarraron el sentido de estas citas?
Si ven estas citas, se van a dar cuenta que hay un sentido de autoridad, un sentido de poder. Como hijos de Dios, tenemos ese autoridad, ese poder para seguir adelante con esa seguridad que somos hijos y podemos instruir, podemos exhortar, podemos ayudar, podemos consolar. Todas estas citas tienen ese sentir, pero lo dicen, háganlo con, ¿qué? Humildad. Con humildad. Con mansedumbre. Con preutes. Tú y yo como hijos de Dios tenemos autoridad. Muchas veces pensamos y el mundo tiene ese sentir, ese concepto que los cristianos son débiles. El que va a la iglesia es alguien que necesita una muleta, que necesita algo para ayudarle, que tiene problemas en la vida, que es un fracaso, que es débil, cosas así. Pero realmente somos los más fuertes en el mundo. Y quizás no estoy hablando físicamente, ¿no? Aunque tenemos algunos como Lalo, bien enorme, ¿no? Fuerte. Quizás no estoy hablando que somos los más fuertes en términos de poder económico. Pero estoy hablando que espiritualmente somos los más fuertes en el mundo, no los más débiles. Y muchas veces cuando pensamos así, podemos llegar con el orgullo. Soy hijo de Dios y yo sé, la Biblia dice. Pero Dios quiere decirnos hoy, aun con ese poder y autoridad que tenemos como hijos de Dios, actuamos, hablamos, todo lo que hacemos, hagamos con humildad. Con humildad. Unas definiciones que yo encontré buscando, estudiando para ese mensaje. Mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro. ¿Qué es el opuesto? ¿Qué es el orgullo? Porque obvio, ¿no? El opuesto de la humildad, es ¿qué? Es el orgullo, obvio. Entonces, ¿qué es lo que a veces lo que hacemos? Alguien nos lastima, alguien nos critica, alguien está hablando, alguien así, y entramos con ira, entramos con esa falta de templanza, falta de humildad. Otra como definición o cosas que encontré. La mansedumbre ha de encontrar resistencia interior por el hombre. Es decir, no es una disposición natural en el mismo. Hay pocas personas aquí, creo, que van a decir, así soy yo. Creo que la mayoría de nosotros, si seamos honestos, vamos a decir, estamos del otro lado. Estamos peleando con el orgullo, no con la humildad, ¿no? Por eso solo es posible desarrollar esta cualidad a través del poder de mí. ¿Por qué no están en desacuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Están despiertos? ¿Qué estoy diciendo? Solo es posible desarrollar esta cualidad a través del poder del Espíritu Santo. ¡Vamos! Vamos, ¿están despiertos? Hay que estar escuchando. No de mí, no de ti. Dado que humanamente es posible fallar. ¿Fallamos? No les oigo. ¿Fallamos? Claro que sí. El manso de corazón no se enfrenta a los demás como si fueran sus enemigos. Ay, ¿cuántos de nosotros llegamos a alguien y la primera cosa que hacemos, nos ponemos a la defensa y pensamos que hay una pelea, ¿no? No llegamos así, con esa humildad, llegamos a la defensa. Llegamos que si fueran sus enemigos, nuestros enemigos.
No, el manso de corazón no se enfrenta a los demás como si fueran sus enemigos. Los respeta y los valora porque sabe que también han sido creados a la imagen de Dios. Hablando del orgullo, ¿cuántos de nosotros, cuando tenemos una situación difícil, o quizás no tan difícil, una diferencia de opinión, una diferencia de formas de hacer las cosas, una pelea, algo, y llegamos ahí con el orgullo pensando que yo tengo la razón y tú no? Y no llegamos pensando que esa persona con quien tengo el conflicto o la diferencia es una imagen de Dios, ¿sí o no? Es una persona creada por Dios. Y aunque tengo diferencias, aunque él es de Australia y yo soy de Nueva Zelanda, porque ahí tenemos choques. Felicidades a España, ¿eh? De las mujeres ganó la Copa Mundial. Perdió Inglaterra. Todos digan, sí, perdió Inglaterra. Bueno, aunque somos de diferentes, cada persona, aunque es tu enemigo, esa persona fue creado por Dios. La humildad. La verdadera mansedumbre es una fuerza interna que no se puede fingir. Crece a la medida en que permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestro alma. ¿Se acuerdan ustedes cuando comenzamos la serie de los frutos de Gálatas? Hablamos desde el principio y lo hemos mencionado casi cada mensaje. Casi cada mensaje, que nosotros no podemos producir los frutos. Nosotros no podemos ir con Dios y podemos decir, aquí está 5,000 pesos, dame estos 2 no quiero, pero esos 7 frutos quiero, por favor. No podemos. No podemos estudiar 5, 10, 15 años, tener todo aquí en el coco, pensando ya con esto, ya cada vez en la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, sé cuando viene la palabra amor, o sé cuando viene la palabra control propio, ya lo sé. Aún con ese no nos ayuda, porque es fruto producido por el Espíritu Santo en nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Levantar las manos y decir, Dios, dame más. Estoy dispuesto a aplicar, a vivir, a usar los frutos que tú me estás dando. Amén. La humildad se puede definir como la cualidad de ser humilde, o en otras palabras, tener una baja opinión de la importancia de uno. Pero no se queda ahí, porque no está diciendo que vamos a decir, ay, pobre mí, yo soy feo, tonto, no tengo dinero, no tengo familia, no tengo nada. No, sigue diciendo. La humildad es comprender la autoestima de uno, pero también ser consciente de sus faltas. O sea, podemos decir, así soy yo, pero soy hijo de Dios. Una autoestima correcta de nosotros, esa es la humildad. El mundo tiene un concepto falso de la humildad, como les dije, ¿no? Piense que es una debilidad. Que siendo manso, siendo humilde, es algo que no es una fuerza, no es algo que la gente que quiere subir en la sociedad o que quieren ganar las cosas o que quieren así, no son así. Eso es lo que piensa el mundo. Pero en la Biblia, ser manso no significa debilidad. Es el opuesto. El manso pone su voluntad y sus reacciones, sus emociones, sus formas de ser en cualquier situación bajo el control del Espíritu Santo. Y hablamos de eso hace, ya ni me acuerdo, hace unas semanas cuando nos tocó el fruto del control propio. ¿Se acuerdan? ¿Quién estaba aquí cuando hablamos del control propio o dominio propio? ¿Sí?
hablamos. Si no escuchaste, bueno, de hecho, creo que ese es el 7º, si estoy bien, de los 9. Si no han escuchado algunos, buscan en las redes sociales para escuchar los otros frutos que hemos tocado. El manso pone esas reacciones bajo el control del Espíritu Santo, bajo el control de Dios, en cualquier situación. No importa lo que está pasando, el manso, el humilde, dice lo que tú dices, Dios. No lo que yo digo, no lo que mi carne quiere hacer, no lo que mis emociones me quieren decir. Vive bajo el dominio del Espíritu Santo. Entonces, hoy les quiero dar 5 puntos. ¿Cuántos? 5. No les oigo. ¿Cuántos? 5 puntos de ese fruto. ¿Qué fruto es? Humildad. ¿Sale? ¿Están listos? Punto 1. ¿Qué número? Dice. ¿Qué dice? Perdón ustedes. Ahí quizás, no, a la columna. Ahí. Manuel, agarras tu martillo, aquí quita esa columna. ¿Sale? Nos ayuda la humildad, mansedumbre, nos ayuda a ser respetuosos. Una cita en Tito 3:2 dice, no deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera, ¿qué? Y de hecho esa palabra otra vez es pretes, ya se me olvidó. Es la palabra en griego. En el trato con todos. Quiero repetir lo que dice el mundo. El mundo dice que el humilde es débil. Es débil. Fracaso. No sabe. Necesita la iglesia para ayudarle. Es lo que dice el mundo. Pero aquí en Tito nos está mostrando que el humilde, el manso, es alguien con poder. Es alguien con autoridad. Es alguien que sabe cómo controlar sus emociones. Es alguien que sabe cómo actuar en cualquier situación. Es alguien que sabe ser respetuoso hacia los demás. Hacia los demás. Es alguien que muestra este carácter y fuerza que hemos visto o que podemos ver en Jesús. Y otra vez, es una fuerza que viene del Espíritu Santo. No es alguien, escúcheme bien, porque podemos decir que el humilde es alguien que quizás tenemos esa mentalidad, ¿no?, en la cabeza. Es alguien que está sentado, que es alguien que es quizás introvertido, que no habla mucho y que cualquier cosa que está pasando está ahí callado. Pero no, el humilde sabe cómo hablar también contra la mal, contra lo que está pasando. Alguien que no se calla ante de lo que está mal. Nos ayuda en favor de la justicia. Mostrando respeto, aun cuando no estamos de acuerdo. Aun cuando no estamos de acuerdo. Quizás hay alguien que no está de acuerdo con tus creencias, con tu fe cristiana. O quizás hay alguien aquí en la iglesia que tiene una diferente postura de X cosa. De si debemos danzar o no. O usar los instrumentos o no. O que si las mujeres deben usar vestido o no. No sé cualquier postura. El manso, el humilde, sabe cómo mostrar respeto a los demás. No importa las diferencias. No importa. ¿Sí están conmigo?
nos ayuda a hacer lo correcto en una forma que honra a las otras personas. Eso es lo que nos ayuda con ese fruto de la humildad. ¿Se acuerdan que las 5 columnas o los 5 valores de Equippers? La primera comienza con la letra A. ¿Qué significa? Honor. Y eso es lo que hace. H. ¿Dije A? Ay, perdón. H. Ya les estoy probando, ¿ah? Y me están mostrando humildad, ¿sí o no? Aunque están de desacuerdo conmigo. Y no dije A, dije H. No es cierto. No. H, honrar. Esa es una marca de un cristiano maduro. Que yo puedo honrarte aunque no estamos de acuerdo con algo. Aunque tenemos una diferencia, yo te respeto. Yo te escucho. Yo te honro. Esa es la madurez de alguien humilde. ¿Están conmigo? 2. ¿Qué número es? Muestra el carácter de Dios en nosotros. Colosenses 3:12 dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad. ¿No les oigo? Humildad, gentileza y paciencia. Tú y yo somos hijos de Dios, ¿sí o no? Sí. Espero que dicen que sí, ¿no? Escogidos para ser representantes de Cristo aquí en la tierra, para ser sus manos y pies de Cristo aquí en la tierra, en su trabajo, en la familia, en la escuela, con los amigos, en la calle, donde sea, ¿sí o no? Jesús nos ha salvado, ¿sí o no? Nos ha dado la vida eterna, santificación, que cada día estamos siendo más y más como Cristo. Esa es la meta para nosotros. Espero que es tu meta también. Siendo más y más como Él. Dios nos ama, nos ha santificado. ¿Qué dicen estas palabras? ¡Wow! ¿Sí o no? Si ese no te da escalofríos escuchando esas palabras, uy, tiene que tomar más coca. Son doctrinas, son temas tan importantes para nosotros que podemos decir, wow, gracias Dios, gracias Dios. Entonces, con lo que hemos escuchado y las palabras que les he dado, que les he dicho, que quiénes somos en Cristo, qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Entonces, si esto tiene que notar en nuestro carácter, sí o no. O sea, no es algo más que podemos decir que tengamos aquí en la mente, pero que no estamos actuando, viviendo estas cosas. Si no se nota estas cosas en nuestro carácter, no lo hemos captado, no lo hemos logrado entender lo que Jesús ha hecho por nosotros. En pocas palabras, si tú eres hijo de Dios, es imposible o vamos a decir nosotros, si nosotros somos hijos de Dios, es imposible que sigamos igual que antes, ¿sí o no? Si alguien te dice que nos conocemos o que nos conoce, pongo mis hermanas como ejemplo. Ellos me conocen desde bebé. En toda mi niñez, toda mi juventud, hasta que yo llegué a conocer a Cristo. Si ellas ahora me dicen, Bob, tú eres igual ahora que cuando tenías 15 años. Tengo un problema. Hay algo que anda mal.
Quizás lo tengo aquí en mi cabeza, pero no lo estoy viviendo. Y mis hermanas están viendo algo en mí que tú eres igual. Eres igual que el mundo. Si somos hijos de Dios, debemos ser diferentes. Y aquí, mostrando el carácter de Dios en ti y en mí, siendo humilde. Porque es un carácter de Dios. Es parte de quién es Él. Y nosotros debemos reflejar esa humildad en nuestras vidas. ¿Están conmigo? No sé tú, pero muchas veces yo me he encontrado con personas, quizás con personas que no conozco. En la calle o viene alguien, hola, yo soy fulano. Y después de unos minutos noto algo. Y digo en mi mente, esa persona debe ser cristiano. Hay algo en esa persona. Y después, platicando un poco más con las personas, me doy cuenta que sí es cristiano. Y después analizo, ¿por qué? Porque es algo que yo noté en esa persona antes de que él o ella pudiera decir, yo soy creyente o algo así, ¿no? ¿Por qué? Y en la gran mayoría de las cosas, de los casos, no quiero decir en todo, esa es mi experiencia, quizás tú has tenido diferentes experiencias, pero para mí en la gran mayoría de los casos es porque una de las primeras cosas que yo puedo notar es una humildad en la persona. No sé si te ha pasado también eso. Es alguien que podemos notar. Es alguien que está viviendo, mostrando ese carácter de Dios en sus vidas. ¿Queremos ser como Jesús? ¿Sí o no? ¿Queremos ser como Jesús? Entonces la mansedumbre es una de las señales de un cristiano maduro. De alguien que va bien, que alguien que está siendo transformado día por día, siendo más como Jesús. Tercer punto, ¿estamos en dónde? El tercer punto, el sabio es manso. Santiago 3:13 dice, si ustedes son sabios, entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. ¿Cómo sabes si eres sabio? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Pues porque sabes que no debes tomar la coca. Por eso, espero que este no es la señal, porque si esa es la señal, estoy frito. ¿Cómo sabemos? Es alguien que no busca aplausos. Es alguien que no busca la fama. Es alguien que no busca un título. Y no quiero decir que los títulos son malos. No, ni los aplausos. No estoy diciendo. Pero esto es alguien que no está buscando esas cosas. Que no intenta hacer que todos lo vean. ¿Qué hace el sabio? Hace lo que es correcto delante de Dios en cada situación con humildad y mansedumbre. Y como dice en Proverbios 3:7, creo que lo tenemos aquí, la tenemos aquí. No te dejas impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Alguien sabio, humilde, reconoce que la sabiduría viene ¿de quién? De Dios. De Dios. No es de sí mismo, es gracias a Dios, a la obra de Dios en nuestras vidas. Cuarto punto. Nos ayuda a enfrentar el odio y la injusticia. Lucas 6 dice aquí. A los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da, espero que tenemos la siguiente
lámina. Muy bien. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida. Y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los tratarán a ustedes. ¿Qué tan fácil es para mostrar humildad y mansedumbre a nuestros queridos seres queridos, ¿no? Aunque a veces queremos matarlos, pero es fácil para ser mansos con ellos, ¿sí o no? En general. Pero ¿qué tan difícil es mostrar humildad con nuestros enemigos? Con los que nos critiquen, nos lastimen, que hablan mal de nosotros atrás de nuestras espaldas, que cualquier cosa. ¿Qué tan difícil es ser humilde con ellos? ¿Sí o no? ¿Están conmigo? ¿O yo soy el único que lucha con eso? ¿Yo soy el único? ¿Qué tan difícil? Pero en esta cita Jesús nos está diciendo cómo debemos actuar en estas situaciones difíciles que enfrentamos. En las situaciones donde tenemos un choque. En las situaciones cuando estamos peleando. En las situaciones cuando estamos en una lucha espiritualmente hablando contra alguien más que sabemos que no es la persona así. Es lo que está atrás de la persona. Porque no estamos peleando contra la carne, ¿sí o no? ¿Es contra quién? Los espíritus malignos. Es contra el enemigo que está atrás, que está usando a esta persona y a veces está usando a mí para que entramos en estas peleas. ¿Y qué tan difícil es para ser humilde en estas situaciones? Y creo que ninguno de nosotros, si no estoy mal, creo que ninguno de nosotros hemos pasado lo que tenía que pasar Jesús en la cruz. Creo que no hay nadie, quizás estoy equivocado, pero creo que no hay nadie aquí que ha pasado por lo que pasó Jesús. Y si Jesús nos mostró en las situaciones donde Él se encontró, estaba enfrentando, nosotros también podemos hacer lo mismo, ¿no? En sus momentos más difíciles de Jesús, Él, y podemos leer, Él continuó bajo del control del Espíritu Santo, haciendo la voluntad de su papá. Aunque lo insultaron, aunque lo maltrataron, pero Él siguió mostrando ¿qué? Humildad. No atacó con insultos. Leen todas sus historias. No atacó con insultos. A veces quedó en silencio. O sea, supo cómo y cuándo. A veces quedó en silencio. A veces habló fuerte en amor y respeto. Otra vez, el mundo dice que el humilde es débil, pero Jesús nos ha mostrado al opuesto, es el fuerte. El manso no tiene que dejar pasar a esas injusticias en el mundo sin hablar ni actuar. No, el manso hablará y actuará cuando siente que Dios le está hablando. No hablando y actuando por sus emociones, ¿no? Entramos, ese no es justo, ese no. Actúa cuando el Espíritu Santo le guía. No reaccionando a nuestras emociones y hormonas. La humildad nos lleva a tratar a los demás como deseamos ser tratados, ¿no? Con amor, respeto y dignidad. El último punto, Jesús es nuestro mejor ejemplo. Y sabemos que pues podemos decir para todo, ¿no? En todo es nuestro mejor ejemplo. Pero ¿cómo es la mejor forma de aprender de ser manso, de ser humilde? ¿Cómo podemos aprender cómo aplicar la mansedumbre
en nuestras vidas, copiando a Jesús, imitando a Jesús. O sea, Él dijo en Mateo 11:29, dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón. Son las palabras de Jesús. Y encontrarán descanso para el alma. Yo soy humilde y tierno de corazón, palabras de Jesús. En otras palabras, mostrando humildad y mansedumbre. Jesús nos ha modelado cómo debemos ser. ¿Y cómo es la mejor forma de copiar a Jesús? ¿Cómo es la mejor forma de ser como Jesús? Conociendo quién es Jesús. Estudiando quién es Jesús, ¿sí o no? ¿Están conmigo? Es algo que no podemos nada más aprender de pensando sentado en un sofá diciendo, quiero ser como Jesús, quiero ser como Jesús, pensando que algo va a caer del cielo y de repente como mágico ya somos como Jesús. No, es copiándole, es estudiando quién es y poniéndolo en práctica. ¿Y cómo supo Jesús cómo ser humilde? ¿Cómo supo Jesús? Copiando del Padre. Está en comunión con su Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos en comunión con nuestro Padre? Porque si tú sales de este lugar diciendo, ok, sí, Bob, estoy de acuerdo, quiero ser más humilde, y pienses que va a llegar así nada más, estás equivocado. Es cuando estamos en comunión con Dios. ¿Cómo sabía Jesús cuando tenía que quedar en silencio? ¿Cómo sabía Él cuando tenía que hablar y ser más fuerte con sus palabras, pero con respeto, con amor? ¿Cómo sabía Jesús? Por la comunión que tenía con su Padre. ¿Y saben otra cosa que podemos ver en Jesús para terminar? Mientras que pasen los músicos, por favor. Siempre tenía paz. Lean todas las historias de Jesús y la cosa que podemos sacar de ahí es siempre tenía paz. En cualquier situación, en cualquier cosa que estaba pasando con él, siempre tenía paz. En cualquier tormenta, paz. Y cuando vivimos siendo humildes, yo les quiero decir, podemos experimentar una paz interna que quizás nunca hemos experimentado. Cuando podemos decir, yo quiero ser humilde. Quiero practicar, aplicar la mansedumbre en mi vida. Te puedo asegurar que vas a experimentar esa paz. Un descanso para el alma. Y si Jesús, 100% hombre, 100% Dios, si Él, quien tomó el pecado tuyo y mío, tomó nuestros pecados, que nos ha dado la salvación, que nos ha dado vida en abundancia. Si Él decidió a obedecer a su Padre y vivir en humildad, vivir en mansedumbre, ¿no creen que es un llamado para tú y yo también? ¿No creen que ese es un llamado para ti en el día de hoy? ¿Sí o no? Entonces nos ponemos de pie. Por favor, nos ponemos de pie. Y te quiero invitar que cierren sus ojos. Por favor, por respeto. Cerramos los ojos. Cerramos los ojos. Hoy Jesús nos está invitando a ser humildes y mansos. No es una debilidad. De hecho, es una marca de madurez como cristianos. Es una marca de fuerza, la humildad.
Es como cuando podemos decidir una de dos cosas. Podemos decidir, ya no, yo no lo quiero. Yo quiero actuar como en el mundo, que yo tengo la razón, que yo voy a hacer lo que yo quiero. Tú tienes que hacer lo que yo digo. Yo soy mejor que tú. Yo sé mejor que tú. O podemos decir como Jesús. Podemos ser como Jesús. Con el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Y decir, escojo a ser humilde. En cualquier situación donde me encuentro, escojo. Con cualquier persona, escojo. Decido a tratar a los demás con respeto, mostrando el carácter de Dios en mí. Quiero ser sabio en todas las situaciones, siendo manso, donde puedo ser una luz en medio de las injusticias, mostrando amor, no odio. Porque más que nada yo quiero copiar mi Señor y mi Salvador, siendo humilde.